¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad en la pantalla de CLTV en esta campaña electoral de cara a las elecciones nacionales del 27 de octubre. Ya lo ven en imágenes, nos acompaña el actual senador Carlos Daniel Camí, además candidato a diputado por una alianza departamental, va con la lista 40, quizás de las primeras veces, ahora se lo vamos a consultar, que no va con las listas tradicionales de Alianza Nacional, pero luego hubo una gran alianza, valga la redundancia, de muchos sectores que van a respaldar la candidatura de Carlos Daniel Camí. Buenas noches, bienvenidos Carlos Daniel. Y bueno, algo diferente, ¿no? Ir con una lista como la 40, representativa para esta alianza que se realizó, pero debe ser especial para vos no ir con, no sé, con las listas tradicionales de Alianza Nacional. ¿Cómo andan? Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación y un gusto de siempre de estar en este programa, en este medio, de saludar a nuestros vecinos de la Ciudad de Libertad, de Playa Pascual, de Quillú, de Villa María, de La Radial, de Rafael Peraza, de Rincón del Pino, de Punta de Valdés, de todo el entorno rural de la sexta sección. Sí, la lista 40, que representa un gran acuerdo que hemos hecho en el Partido Nacional, una lista de unidad en el Partido Nacional, que hemos denominado Alianza País, y donde se ha unido la lista 2004 de Alianza Nacional, que tenemos el honor de presidir, la lista 40 de Espacio País, que lidera el ex ministro de Defensa, el senador Javier García, y el senador Sebastián da Silva, Mejor País, el grupo de los intendentes que lideran el ex intendente de Cerro Largo, el senador Sergio Botana, y el intendente de Maldonado, Enrique Antía. El Sumar, el grupo que lideró Laura Raffo, que se ha incorporado en un aporte muy importante. El expresidente de la Cámara de Diputados, la lista más votada del herrerismo, el diputado Canelones Sebastián Andújar. Plan País, que lidera el diputado Álvaro Gastugue. Bueno, esto que es Alianza País lleva el número 40 y va a ser el que vamos a identificar en nuestras hojas de votación en esta elección en el departamento de San José, por lo cual convocamos a nuestros vecinos a acompañar al Partido Nacional a través de la lista 40. Ahí está. Hablamos antes de comenzar, ¿no? Con propuestas puntuales. Tú tenés una experiencia en el Parlamento Nacional, más en el Senado de la República. Y bueno, se sabe que el Poder Legislativo es diferente, ¿no? Y tiene como particularidad eso, proyectar leyes. Y bueno, un poco hoy en una conferencia de prensa, cuando estamos grabando este programa hace un rato, presentabas una propuesta puntual sobre pago de multas de tránsito con tareas de valor público. Y así, ¿entendés que la campaña va a ir con propuestas concretas? Yo creo que representar al departamento de San José implica ciertas responsabilidades de gestión. Porque San José no somos cualquier departamento. Esto dicho sin petulancia y sin desmedro de todos los rincones del país. Este departamento tiene características especiales que lo definen. Es, por ejemplo, el principal productor de leche en el Uruguay. Es el que tiene más tambos de Uruguay, más productores de leche. Somos el segundo productor de queso artesanal, somos el principal productor de papas del Uruguay. El 50% de la papa del Uruguay se produce en el entorno de Libertad y en Rincón del Pino, por ejemplo. Somos el segundo productor de frutilla. Hemos generado, por la fertilidad de la tierra de San José, una cadena muy importante de agroindustrias. Hay frigoríficos, hay molinos importantes, hay industrias lácteas. Hemos en el sur del departamento desarrollado una suerte de parque industrial lineal en torno a la Ruta 1 entre Ciudad del Plata y Libertad, que ha hecho de San José también un departamento de fuerte impronta industrial. Somos parte del área metropolitana de Montevideo, con todo lo que implica ese conglomerado urbano que tanto crece, que es Ciudad del Plata, donde hay 17 fraccionamientos en 9 kilómetros y es una de las zonas de más crecimiento. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando se discuten los temas que tienen que ver con este tipo de producción, con este tipo de trabajo, cuando se discute la política tributaria, cuando se definen en el presupuesto nacional los recursos del Estado y cómo se destinan, la voz de San José tiene que ser protagonista y vanguardia, y tiene que estar presente. Por eso nosotros, por ejemplo, señalamos, si somos el departamento que tiene más cantidad de colonos del Uruguay, bueno, tenemos que tener una impronta decisiva cuando las leyes se definen en los recursos para el Instituto Nacional de Colonización. Porque en eso va la suerte
de zonas importantes del departamento, como la colonia Galán, o la colonia Magnícaro, o la colonia Nelson Montaño, o la colonia Franco Maglio, aquí muy cerca de Libertad, o la colonia Italia, o la colonia Carriquini, o la colonia Fernández Crespo, o la colonia Omar Aguirre, o los campos de recrea. Entonces, esa lógica es de propuesta, de trabajo concreto. Y he tenido en estos 10 años en el Senado oportunidad de presentar proyectos que se han aprobado, que hoy son ley, que son importantes y que tienen que ver con lo departamental. Por ejemplo, cuando se quería cerrar el juzgado de paz de Rodríguez, estuvimos en este mismo programa. Bueno, presentamos el proyecto de ley para descentralizar y democratizar el acceso a la justicia y que no se cierren más juzgados de paz sin la autorización de una ley. Presentamos el proyecto para darle, conjuntamente con el senador Botana, solución a casi 20.000 familias deudoras de unidades reajustables, en un acto de justicia que hacía años que se venía postergando. Y acaba de anunciarlo hace algunas horas el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que por esa ley que impulsamos, la ley 20.237, hoy pueden consultar en la página de la Agencia Nacional de Vivienda, hay 17.762 familias que se van a ver beneficiadas en la tasa cero de interés y en la rebaja a interés mínimo, y 1.636 familias a las cuales se les extingue la deuda después de haber pagado casi 40 años. Por tanto... Eso es un reclamo de décadas, ¿no? Ese es un reclamo de décadas de varios gobiernos, que hubo intentos de solucionar y preocupación y que siempre por H o por B se postergó. Presentamos un proyecto de ley con el senador Botana, después lo unimos a otras iniciativas que presentaron del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, y hoy 19.398 familias del Uruguay se van a ver beneficiadas por esta solución. Y recuerdo que ahí, Carlos Daniel, había todo un tema de colgamentos, ¿no? De intereses que, bueno, a veces las familias entendían que quizás no había como una sobrecuota de lo que estaban pagando. Tiene que ver con una situación donde el Uruguay, y nos remontamos a principios de los 80, la única forma de poder adquirir un crédito para construir o comprar o modificar una vivienda era el Banco Hipotecario del Uruguay. Y la unidad de valor era la unidad reajustable. Claro. Después cambia, empieza la unidad indexada. Como pasa hoy, hay distintas opciones bancarias y eso fue llevando en desventaja esta deuda e hizo que miles de familias pagaran 2 o 3 veces su casa, o hace más de 30 años que están pagando y siguen debiendo la mitad. Bueno, por eso una acción de justicia y que surgió de una ley. Entonces, de la misma manera que impulsamos propuestas que tienen que ver como la propia reforma de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, es decir, la ley es clave. Y yo recuerdo especialmente, por ejemplo, en la rendición de cuentas del año 2017, cuando fuimos protagonistas tenaces reivindicando la exclusión del departamento de San José de aquella ley de rendición de cuentas, era el artículo 631, lo recuerdo claramente, que lo que hacía era determinar 285 millones de pesos para obras de vialidad urbana y de infraestructura en el área metropolitana por el vínculo al desarrollo nacional, y fueron canalizados o considerados solamente Canelones y Montevideo, y el gobierno departamental de San José no. Entonces no podemos ser el patio trasero del área metropolitana, y eso requiere de proyectos de ley y de una voz que sea protagonista y que tiene que ser de un legislador de San José, porque somos quienes vivimos eso, conocemos eso y representamos eso en este departamento. ¿Qué opinas de lo que ha sido la representación que ha tenido en la Cámara Baja el departamento de San José? Yo no opino de los compañeros de ningún partido que nos representan, porque fueron electos por la ciudadanía y porque parto de la base que tienen las mejores intenciones. Soy partidario, sí, de que tiene que haber un protagonismo de este departamento, de esta zona particularmente del departamento de San José, de todo lo que construimos un aporte importante al desarrollo en Uruguay. San José es uno de los 8 departamentos más poblados del país. Tenemos 80 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata que tenemos que promocionar, canalizando para el oeste de Montevideo también los recursos para invertir en desarrollo turístico, por ejemplo. Tenemos que potenciar la acción sobre lo que es el área metropolitana. Tenemos que defender, promover y modernizar con propuestas concretas, como vamos a hacer el Instituto Nacional de Colonización. Tenemos que defender la lechería, tenemos que defender la producción de papa, tenemos que defender la industria, tenemos que defender lo que es este departamento.
Y tenemos que hacerlo con propuestas. Y nosotros hemos planteado, y comenzamos a hacerlo hace pocas horas, tú aludías, Fernando, una campaña de propuestas concretas, posibles y necesarias. Por ejemplo, que estén vinculadas al departamento. Presentamos hace pocas horas un proyecto de ley ya definido, los vamos a llevar hechos los proyectos de ley, que tiene que ver con la posibilidad de pagar las multas de tránsito con tareas de valor público. Nos ha pasado en los últimos meses, fundamentalmente de muchachos jóvenes que nos dicen, tengo una multa de tránsito, pero es muy cara y no la puedo pagar. Claro. Entonces hemos planteado esto que ha funcionado en otros países. Estudiamos el derecho comparado y en Chile, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, que aquellas personas, establecemos en el proyecto de ley, cuyo salario, la multa sea del valor del 30% o más del sueldo, o aquellas personas que demuestren que no tienen trabajo en la actualidad, bueno, si sus ingresos, el total de sus ingresos demuestran que son el tercio de ellos el valor de la multa, que puedan presentarse a saldar esa multa a través de un trabajo de valor público, claro, de un trabajo comunitario, como puede ser participar en campañas de promoción de educación vial, como puede ser campañas de trabajo comunitario para arreglar espacios públicos. Y de esa manera entonces el gobierno departamental lo que hace es que contribuye a una conciencia social que fortalecemos de que hay que pagar cuando hay una infracción, claro, que hay que hacerse responsable de las infracciones, pero también se retribuye de esa manera y no inhibimos que esa persona pueda seguir teniendo su moto para ir a trabajar por una infracción que realizó. Claro. Respuestas concretas, respuestas puntuales. Vamos a hacer otra en los próximos días vinculadas al Instituto Nacional de Colonización, vamos a hacer otra vinculada al acceso para el trabajo en personas de discapacidad, corrigiendo la actual o modificando o precisando la actual ley que hace del ingreso del 4% de las vacantes a los funcionarios públicos. Vamos a hacer alguna que tiene que ver, o tenemos ya hechas con el tema del endeudamiento de miles de uruguayos. Entonces, propuestas concretas, propuestas posibles, representando lo que son las necesidades de la población. Muy bien, te propongo la primera pausa. Luego de la misma seguimos en Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad. Nos acompaña el actual senador Carlos Bañel Camí, candidato a diputado por el Partido Nacional por la lista 40. Vamos a consultarle sobre la integración de esta lista, ¿no? Quienes están acompañándote en esta lista 40 a nivel del departamento de San José, y también ahondar, más adelante también hablaremos del plebiscito de allanamientos nocturnos, una de las propuestas que tú presentaste y que va a estar a consideración de la población el 27 de octubre. Ya seguimos en Enfoques en la pantalla de CLD-TV. Bienvenidos a nuestro nuevo local de Libertad. En Óptica Prioridad, sonríen tus ojos. La lista de Yamandú, de Pacha, Blanca, Pepe y Lucía. La lista de la gente. Este 27, juntos y juntas, por un Uruguay que no deje a nadie atrás. En San José, 95609. Nicolás Mesa, diputado. Los humedales, que desde el Santa Lucía abrazan a Ciudad del Plata con su belleza y conviven con una densa zona en pleno crecimiento. Playa Pascual con su costa, que se une con Colonia Wilson y llega hasta Quillú, con sus barrancas majestuosas.
Libertad y su dinámica actividad, Puntas de Valdés, Rafael Peraza, con esa convivencia campo-ciudad que genera desarrollo en sus zonas, Rincón del Pino, Villa María, La Radial. Esilda Polié y su influencia de inmigrantes europeos, sus quesos y tradiciones. Rodríguez, Pueblo Nuevo, 18 de Julio, Ituzaingó y Capurro, con un eje de Ruta 11 que mueve y marca presencia. El campo, motor productivo del país. Una región unida por Distribuidora Castelar y los comercios que en sus zonas ofrecen calidad. Postales de la belleza de un departamento y su gente. Una referencia por el trabajo y la dedicación. Distribuidora Castelar, desde 1991, llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento. Este 27 de octubre esperamos tu voto de confianza. Uruguay se agiganta y no tiene barreras que paren su sueño y sigamos cambiando. 2 periodos como alcalde y uno en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas demuestran con hechos que podés contar con nosotros. Sumate vos también al equipo de la 404 en San José. Tomar impulso, que no entre el bajón. Ya está silbando la caldera, la yerba espera en su lugar. 20ª Fiesta Nacional del Mate, del 15 al 17 de noviembre. San José te espera en la criolla Capitán Manuel Artigas para disfrutar de una edición muy especial de la Fiesta Nacional del Mate y el Día del Gaucho. El viernes 15 en el escenario Wenceslao Varela actuarán Legüeros, Pecho de Fierro, Catherine Bernes, Enzo Castro y Copla Alta. El sábado 16 estarán Sin Estribos, Lucas Hugo, Matías Valdés y Los Palmeras. En noviembre, viví la Fiesta Nacional del Mate y el Día del Gaucho. La Intendencia de San José te invita. Continuamos, Enfoque es una mirada objetiva de la actualidad. Continuamos junto al senador Carlos Daniel Camí, candidato a diputado por el departamento de San José por la lista 40 del Partido Nacional. Bueno, en este acuerdo imagino que también la lista está representada, ¿no?, por muchos vecinos del departamento, de distintas zonas, pero también de distintos sectores políticos, ¿no? Sin duda, hemos hecho este gran acuerdo que nuestro primer suplente es el doctor Manuel Larrea, uno de los principales dirigentes del SUMATE, actual director de personal o de recursos humanos de la Intendencia, un abogado joven que tuvo una destacadísima actuación como edil departamental desde temprana edad. También nos acompaña en la misma línea de suplentes el doctor Gonzalo Simone, veterinario que es actualmente edil departamental, ya lo había sido en anteriores legislaturas, muy preparado, consejero de la Facultad de Veterinaria, actualmente asesor del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, un técnico muy vinculado al conocimiento de las actividades rurales y muy vinculado al tema del medio ambiente, de cuidado de los recursos naturales, conocedor del departamento. Nos acompaña Juan Carlos Barreto, actual director de Cultura del Interior del Ministerio de Educación y Cultura, que fuera también 15 años director de Cultura del Gobierno Departamental de San José, que fuera vicepresidente de la Junta Departamental de San José. Nos acompaña, por ejemplo, de Libertad la doctora Mónica Castro, una profesional joven también que integra los cuadros técnicos de la Intendencia de San José, muy dinámica, muy representativa y con un sentido de pertenencia sobre la ciudad de Libertad que tanto quiere y que nos acompañan también profesionales de la zona de Carreta Quemada, de lugares donde precisamente están más alejados de la capital o de las grandes ciudades. Tenemos representación de todos los rincones del departamento, la edil Susana Gaspari, que vive en Monte Grande, edil de hace muchos años de Ciudad del Plata, intentando comprender en esa integración todo este departamento que tiene la mayor cantidad de población rural, el 18%, que tiene también una distribución de la población seguramente comparable a Colonia y pocos más, de que no hay una macrocefalia, no hay en la capital una gran ciudad como pueden ser Salto, Maldonado, Paysandú, sino que tenemos distribuido el mapa poblacional
lo que es Ciudad del Plata, Libertad, San José de Mayo, Punta Valdés, Rafael Peraza, Esilda, Rodríguez, Capurro, Ituzaingó, Pueblo Nuevo, Malabrigo, Estación González, Juan Soler, Pueblo La Bollada. Uno tiene en esa distribución poblacional una variedad y una heterogeneidad que hace la riqueza del departamento y que yo creo que es bueno que esté representado por personas y referentes de todos los lugares. Así que muy bien acompañado, eso nos da también una garantía que se suma al conocimiento profundo que tenemos del departamento y una experiencia de muchos años que queremos volcar para representar de la mejor manera a San José. ¿Tenés expectativa de que quizás, bueno, luego de lo que fue la elección interna, ¿no? Una elección interna muy intensa, sobre todo en la interna del Sumate, ahora, bueno, no se ve, ¿no?, esa intensidad en esta campaña. ¿Tenés expectativa que, bueno, quizás muchos sectores vecinos que participaron en que fue esa interna tan disputada puedan desde otros sectores venir y apoyar ahora tu candidatura? Tenemos la expectativa y es muy posible y es muy probable porque son elecciones distintas. Cuando en el año 1996, Fernando, se hizo la reforma de la Constitución, nosotros trabajamos mucho. Yo recuerdo haber hecho más de 30 actos en todo el departamento. Me entusiasmaban dos cosas, principalmente, en una reforma de la Constitución que tenía varios cambios. Una era la descentralización, se incorporaban recursos nacionales que se reconocían en los gobiernos departamentales, el Fondo de Desarrollo del Interior, etcétera. Y lo otro era la separación cronológica de las elecciones. Separar lo departamental de lo nacional, porque en definitiva no solamente son cosas distintas, sino que le otorgaba libertad al ciudadano, al vecino. Y tenemos desde ahí, hace casi 30 años, 4 etapas bien distintas. La interna, que por eso no es obligatoria, es donde definen la dirigencia de los partidos, adentro del partido, los militantes del partido, quienes se reconocen pertenecientes a una colectividad política. Vota poco más del 30%. Y a veces sucede, como puede haber sucedido en el Sumate, que hubo en verdad, sí, una disputa, una discordia muy intensa. Después viene lo nacional separado. ¿Para qué? Bueno, para elegir el candidato a la presidencia, que en realidad se va a dirimir después en un balotaje, solo presidente. Y octubre pasa a ser una elección parlamentaria. Claro. Es decir, elijo los senadores y los diputados, elijo quién me va a representar en mi interés en el Parlamento Nacional, para promover las leyes, para definir el destino de los recursos, que sabemos que son en lo que se basa después la acción ejecutiva. Y después, en mayo, el próximo año, una elección también más distinta en cada departamento, son 19 elecciones diferentes. Por lo cual ahora viene una opción distinta, donde los vecinos van a ir a elegir en el candidato y en el partido de su preferencia quién mejor puede representar esas ideas, esas propuestas. En el caso nuestro, que somos del interior del país, yo insisto, con el perfil, así creo que tiene que ser, de utilizar esa herramienta que es la ley, que es el Parlamento, que es donde se define, donde se corta la torta, la canalización de los recursos, la canalización de las oportunidades para nuestra gente a partir de una acción protagonista, una acción de vanguardia, una acción de iniciativa, una acción de propuesta, una acción, en definitiva, de resultados que se plasma en el departamento. Así que tenemos la confianza plena en todos los vecinos del departamento y convocamos a todos los vecinos, que por eso hicimos esta lista de unidad, donde también, por ejemplo, el doctor Manuel Larrea en la interna participó con el Sumate. Y por eso vamos con la lista 40, que es una lista que también participó en el marco de ese sublema. Queremos unidad para cambiar, unidad para mejorar, unidad, que es lo que pide la ciudadanía, la política de la respuesta, no la política de la confrontación. ¿Te genera expectativas que, bueno, la Corte Electoral nuevamente anuncie que habría 3 bancas para el departamento, ¿no? También lo había hecho en elecciones anteriores, pero por diferentes circunstancias, restos, se fue a otros departamentos. Tendría que tener una gran votación el Partido Nacional sobre todo, ¿no? Pero ¿es posible? No. Es posible, pero es de alguna manera, yo diría que hasta aleatorio. Hace mucho tiempo que San José tiene adjudicado 3 bancas. En alguna oportunidad las tuvo, después dejó de tenerla, porque obedece al famoso tercer escrutinio, a la representación que es por partido. Una ley de 1925 que tiene en Uruguay, la ley electoral. Yo tengo una anécdota que es un recuerdo
que tengo que siempre lo pongo de ejemplo. En las elecciones del año 2004, San José fue a esa elección con 3 bancas adjudicadas. El más votado fue Juan Chirucci, candidato a diputado por el Partido Nacional, que sacó 15.000 votos. El segundo más votado fui yo, que saqué 10.800 con la lista 2004. Y el tercero fue Mónica Travieso, que salió diputada con 8.800 del MPP. Y tengo el titular del diario de San José del lunes, la tapa, que decía Chirucci, Camí y Travieso diputados por San José. Yo me fui, recuerdo, con mi señora y mis hijos a las termas unos días, a Salto a descansar, y me llamó el profesor González. ¿Te fuiste pensando que eras diputado? Era diputado, festejé. Y me llamó el profesor González Risotto, una eminencia, el ministro de la Corte Electoral, que todos lo recordamos, fue el primer uruguayo que falleció en pandemia. Y me dijo, mira, Carlos, que perdés la banca, San José pierde la banca, la adjudicación 99 va para Maldonado. Le toca al Partido Colorado, Germán Cardoso, quien a la postre fue ministro de Turismo después, que había sacado 5.800 votos en Maldonado, yo acá 10.800, Maldonado mucho más población, y sin embargo salió. Por tanto, ojalá podamos tener 3 diputados para el departamento, será más representación para San José y mejor representación, pero por lo menos 2 seguro es lo que se pelea. Hablando del tema de la diputación, de lo que es a veces la gestión, que se confunde con lo que es gestión, diputación, tema parlamentario y demás, ¿incide en algo que quizás quien sea candidato a diputado tenga una experiencia de gestión? ¿No incide? Bueno, el Parlamento es gestión parlamentaria, es plantear leyes, es solucionar en base a leyes, es una participación fundamental en lo que es, por ejemplo, el presupuesto quinquenal y las rendiciones de cuentas. Yo hace 10 años que integro la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y son instancias fundamentales y principales, porque ahí se definen los recursos. Claro. Por ejemplo, la Ruta 3, la doble vía de la Ruta 3, se inicia al final de la gestión del Frente Amplio. Se consolidan los recursos en la gestión del ministro Heber. Fuimos a inaugurarla, recuerdo, vino el presidente de la República en las instalaciones de la empresa Serviam, en las proximidades de Villa María. Se culminó en este gobierno, pero los recursos se determinaron y se discutieron en el Parlamento. Yo recuerdo al ministro Heber, siendo ministro de Transporte en el inicio, cuando estuvo el presupuesto, se discutieron puente por puentes y rotondas por rotondas durante horas, dónde se canalizaban los recursos para hacerlas, dónde. Después se ejecuta. Claro. Lo mismo en la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en los recursos para el Instituto Nacional de Colonización, comprar tierras. Entonces, es fundamental y principal en la acción parlamentaria tener esa gestión parlamentaria de discutir, de promover. Acá hay un ciudadano de Libertad, un contador muy destacado, que es el contador Claudio Parodi. Es de justicia señalarlo, fue asesor mío en el Senado de la República. Hoy ostenta la condición de senador de asesor del Ministerio del Interior, a pedido de Jorge Larrañaga, cuando asumió, que me pidió que se diera a Claudio para el ministerio, que estaba por segundo periodo asesorándonos en el Senado. Y fue asesor en cada discusión del presupuesto, que dura 45 días, de lunes a sábado, 14, 15 horas por día. Renglón por renglón, dependencia por dependencia, oficina por oficina, presupuesto por presupuesto de cada dependencia del gobierno central. Ahí se discute y se determina. Entonces, bueno, como la frazada siempre es corta, si uno se tapa la cabeza quedan los pies destapados, si se saca de acá, deja de tenerse acá. Priorizar los recursos, cómo se orientan, es fundamental. Y yo insisto, San José tiene que tener una representación que ponga en la agenda nacional como prioridad también los recursos que hacen falta para nuestro departamento. Te propongo una pausa. Con mucho gusto. Luego de la misma, bueno, vamos a hablar de temas nacionales. Tenés que convivir en lo que es esta campaña departamental, pero también al Senado a nivel nacional. Lo vamos a hablar luego de la pausa, y también, bueno, del tema allanamientos nocturnos y, bueno, qué expectativas, ¿no?, de que se pueda lograr. Pausa, ya seguimos en Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad de la pantalla de CLTV, junto al senador Carlos Daniel Camí.
Bienvenidos a nuestro nuevo local de Libertad. En Óptica Prioridad, sonríen tus ojos. Vamos Uruguay, la 10 es nuestra esperanza, la 10 es nuestra elección. Vamos Uruguay, es el Uruguay que avanza hacia la transformación. Vamos Uruguay, vamos Uruguay. Los humedales, que desde el Santa Lucía abrazan a Ciudad del Plata con su belleza y conviven con una densa zona en pleno crecimiento. Playa Pascual con su costa, que se une con Colonia Wilson y llega hasta Quillú, con sus barrancas majestuosas. Libertad y su dinámica actividad, Puntas de Valdés, Rafael Peraza, con esa convivencia campo-ciudad que genera desarrollo en sus zonas, Rincón del Pino, Villa María, La Radial, Esilda Polié y su influencia de inmigrantes europeos, sus quesos y tradiciones. Rodríguez, Pueblo Nuevo, 18 de Julio, Ituzaingó y Capurro, con un eje de Ruta 11 que mueve y marca presencia. El campo, motor productivo del país. Una región unida por Distribuidora Castelar y los comercios que en sus zonas ofrecen calidad. Postales de la belleza de un departamento y su gente. Una referencia por el trabajo y la dedicación. Distribuidora Castelar, desde 1991, llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento. A pesar de la crisis, intervenimos en más del 80% de las rutas nacionales, invirtiendo 3.783 millones de dólares, 230 puentes, intercambiadores, rotondas, doble vías, rutas nuevas y descanso para camiones. Esos son hechos. El plan de obras más grande de la historia del Uruguay te demuestra con hechos que seguir avanzando es posible. 404, hechos para gobernar. Ya está silbando la caldera, la hierba espera en su lugar. 20ª Fiesta Nacional del Mate, del 15 al 17 de noviembre. San José te espera en la criolla Capitán Manuel Artigas para disfrutar de una edición muy especial de la Fiesta Nacional del Mate y el 29º Día del Gaucho. En el ruedo Héctor Umpierres, los mejores jinetes y tropillas, los laureles, el flequillo, el relincho, la desprolija, los gauchos de Batoví, los pobres diablos, los horneros, la ariscona, los diablos. En noviembre, viví la Fiesta Nacional del Mate y el Día del Gaucho. La Intendencia de San José te invita. Bueno, continuamos. Último bloque de Enfoque. Es una mirada objetiva de la actualidad. Nos acompaña el senador Carlos Daniel Camí, candidato a diputado por la lista 40 del Partido Nacional, a nivel del departamento de San José, pero también al Senado, ¿no? En este acuerdo. ¿Cómo se convive con esa campaña local, nacional? Hablábamos hoy de la intensidad de estos días, ¿no? Hasta el 27 de octubre, Carlos Daniel. Sí, la verdad que se convive en una pelea permanente con el reloj, donde el día debería de tener más de 24 horas. Yo ayer miércoles en la mañana participé en Montevideo de un debate televisivo por allanamientos nocturnos. Después fui para Flores a las 4 de la tarde, a Trinidad, a dar una charla sobre allanamientos nocturnos. A las 7 de la tarde inauguré un comité y lancé una lista de diputados en Colonia del Sacramento.
y a las 8:30 de la noche en el barrio Las Tunas, anoche en Carmelo. Mañana voy a estar en Mercedes y termino de noche en Artigas. Claro. Y el sábado vengo para San José. Y de tarde estoy en Cuchilla Alta y en Las Piedras. Y el domingo en San José. Y bueno, hay que duplicar el esfuerzo, la presencia. Lo hacemos con convicción, lo hacemos en el entendido que estamos defendiendo una propuesta política en la cual creemos. Creemos que el Uruguay requiere de la reelección de este gobierno por 5 años más, para continuar muchas cosas que se han hecho, para mejorar algunas que hay que mejorar, para promover otras que no hubo tiempo de hacer, fundamentalmente por la afectación de la pandemia. Ahora, ¿qué posibilidad le ves a esa reelección? No tanto quizás por el Partido Nacional, sino quizás por socios de la coalición. Bueno, el Partido Colorado ha tenido un incremento, pero otros socios, quizás hoy las encuestas marcan que no están tan fuertes. La última encuesta de hace 2 días da 42-41 el Frente Amplio con la suma de los partidos de la coalición, casi un empate técnico. 14% indeciso. Exactamente, ese, Fernando, es lo que iba a señalar, me parece el dato más ilustrativo, más particular. A 20 días de la elección, 14% indecisos. Ahí está la decisión, ahí está la definición de la elección. El perfil, a mí no me gusta comentar las encuestas, no soy politólogo, no pretendo hacerlo. Lo que dicen los politólogos es que es una tendencia favorable más al gobierno que a la oposición. Es decir, la oposición se expresa más. La continuidad no se milita. Es un voto de mayoría silenciosa, siempre se ha dicho. Yo tengo expectativas de que vamos a ganar la elección. Va a ser una elección pareja y bueno, lo dirá la población como corresponde que sea. Sí aspiro que haya un nivel de debate, un nivel de presentación de propuestas, de comunicación de ideas, que prevalezca por sobre otra cosa que a veces suele pasar, que es o la mentira, o el insulto, o desacreditar a la otra posición política. Bueno, por otra parte, también llevas una bandera en lo que es esta campaña electoral, que es con el tema del plebiscito de los allanamientos nocturnos, la papeleta amarilla del sí, que se aprobó en su momento a nivel parlamentario, ¿no? Se aprobó. Y bueno, ¿cuál es el principal fundamento? También hay datos importantes que indican, ¿no?, de un alto porcentaje de personas que pondría esta papeleta amarilla. Yo recuerdo como si fuera hoy, Fernando, el día, en los primeros meses, recién iniciado el gobierno en 2020, en plena pandemia, que me llamó por teléfono Jorge Larrañaga y me convocó a su despacho al Ministerio del Interior. Yo estaba en el Senado trabajando. Fui y me dijo muy escuetamente: mirá, si siempre hemos estado en favor de habilitar los allanamientos nocturnos, mucho más convencido estoy ahora en estos pocos meses que llevo como ministro del Interior. Ponete a trabajar en la reforma, a ver si la sacás. Y comencé a trabajar, estuve 2 años, hablé con todas las bancadas con representación parlamentaria. Es algo que no es nuevo en Uruguay. Había habido una iniciativa del Frente Amplio en el 2012 del ex diputado de San José, el doctor Walter de León, de la lista 609, en abril del 2012. En mayo de ese mismo año, el doctor Ope Pasqué, hoy diputado, que era senador en ese entonces, presentó un proyecto de ley constitucional. En abril del 2016 lo hizo Bordaberry. Y con Larrañaga habíamos empezado una campaña para vivir sin miedo, que llevó a que casi 1.200.000 uruguayos la acompañaran, aunque ahí incorporaba otras cosas también. Exacto. Finalmente presentamos el proyecto, fue presentado el 20 de diciembre del año pasado. La Asamblea General requería de 52 votos conformes, tuvo 71, el 55% del Parlamento lo aprobó y hoy está en manos de la ciudadanía la definición. ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? Bueno, primero es una Constitución que desde 1830, de nuestra primera Constitución, establece esta separación del día y la noche, esta distinción entre el día y la noche. Es decir, durante el día hoy, con orden de juez, con las garantías correspondientes, puede procederse a hacerse un allanamiento, pero durante la noche no. Es decir, para combatir un mismo delito que del día, en la noche no se puede. Y las consecuencias son las mismas.
¿Por qué se distinguía hace casi 200 años del día y la noche? Bueno, por ejemplo, no había luz eléctrica. Era impensable que una organización criminal como hoy el narcotráfico pudiese hackear al propio Estado. Entonces parece razonable que el derecho evolucione como evoluciona la sociedad. Nosotros hicimos un estudio que se lo planteé a un profesor de facultad, el doctor Franklin Fuentes, grado 3 de Derecho Constitucional, le llevó 8 meses, estudió los 203 textos constitucionales de todos los países del mundo. Estamos hablando de los 193 países que integran Naciones Unidas, más los 2 miembros plenos que son el Estado Vaticano y el Estado de Palestina, y los 8 países que no están en Naciones Unidas, como Taiwán, como Kosovo, etc. De 203, Fernando, solo 4, Guatemala, Cabo Verde, Mozambique y Uruguay, solo 4 de 203 mantienen la distinción de día y la noche. Y la pregunta es, ¿quién saca ventaja de este candado, de este cerrojo que tiene la Constitución, que no permite que la justicia y la policía puedan de noche perseguir el delito? La ventaja la sacan los narcotraficantes. La ventaja lo saca quienes pueden llevar adelante sus actividades ilegales a sabiendas que ningún juez de la República puede habilitar un allanamiento nocturno en estricto cumplimiento de la Constitución. Pero aparte damos una muy mala señal a la policía, que no le damos las herramientas y el respaldo para que combata eso. No le damos credibilidad o garantía a la justicia, al Poder Judicial. Es doblemente garantista el proyecto que impulsamos, porque se requiere de una orden expresa, fundada y escrita de un juez de la República, en los casos y en la forma que determine la ley. Damos una muy mala señal para la gente, para el vecino que tiene una boca de venta de droga en el barrio, que no se puede hacer nada, que la dejamos proliferar en la noche. Bueno, por esos argumentos que han habido opiniones de todos los partidos políticos. Ahora, en esas opiniones también se dice que, bueno, hay quienes no están de acuerdo con el plebiscito y opinan que no va a mover la aguja. ¿Entendés que va a mover la aguja en el tema de mejorar la seguridad pública, Carlos Daniel? Yo creo que el próximo gobierno tiene que tener en la caja de herramientas para mejorar la seguridad o para combatir la inseguridad todos los instrumentos necesarios. No hay uno solo que solucione todo. La suma de todos es lo que soluciona o promueve una mejora. Se puede discutir, por ejemplo, que se requieren más radares porque no tenemos el 100% de nuestro espacio aéreo nacional cubierto. Yo creo que no. Solo los radares no solucionan. Se puede discutir que era necesario 3 escáneres más en el puerto, como hace 72 horas inauguró el presidente de la República. Solo eso no soluciona, ayuda mucho. Podemos discutir que se requiere más presencia del Estado en los barrios o en las zonas más vulnerables para que no haga ahí caldo de cultivo el narcotráfico en nuestros muchachos. Yo creo que no. Y se puede discutir que se precisa allanamientos nocturnos. La policía y la justicia pueden perseguir en Uruguay al delito aquellos que vulneran los derechos fundamentales o las libertades de los demás con el reloj. Porque cuando cae el sol no pueden seguir. Ahora, el delincuente, el narcotraficante, ese las 24 horas delinque. Entonces estamos dando una ventaja que hay que corregir. Entonces, lo ha dicho el propio expresidente Mujica, lo dijo en el 2018. Si está vendiendo droga en una casa hay que entrarle de madrugada, de noche, de día. El propio exministro Bonomi, el inspector Julio Guarteche, director de la Policía Nacional del Frente Amplio, una referencia a la Policía Nacional, lamentablemente fallecido, fue el primero en el 2012 en alertar de que la policía estaba amputada, la policía estaba atada en sus brazos, porque le quitamos el factor sorpresa de poder entrar de noche. Entonces creo que es una medida bien clara, es para defender al vecino, para dar más seguridad, para combatir no solamente al narcotráfico. Pensemos en delitos de la libertad, por ejemplo, un secuestro, un copamiento, el tráfico de armas, la trata de personas. ¿Se piensan que estamos lejos en estas cosas en el Uruguay?
con el crecimiento del narcotráfico. Entonces, bueno, me parece que es una herramienta en favor de la policía y de la justicia y para que defiendan al vecino y la tranquilidad del barrio. Por eso nosotros pedimos el voto a la papeleta amarilla, sí a la amarilla, que es para habilitar los allanamientos nocturnos. Bueno, ¿cómo ves la campaña, no? En estos días que quedan, una campaña diferente, a veces se dice que es una campaña fría, ¿cómo la estás viviendo? Tal vez pueda ser una campaña que no esté expresada en las formas tradicionales. Claro. De... Quizás esté mostrando un cambio también. Un cambio, por ejemplo, el modelo tradicional de inaugurar clubes o comités en todos los barrios, de actos todas las noches, de actos presenciales, tal vez está siendo sustituido por lo que es, por ejemplo, el teléfono celular, las redes sociales, otra forma de manifestarse la gente. Tal vez siento que estamos muy cerca de la elección y la gente como que recién ahora empieza a involucrarse en pensar, bueno, ¿qué opción voy a tomar? ¿Cuál es la opción que más me representa? Lo que hablábamos de las encuestas, un 14% de personas indecisas cuando quedan 20 días para la elección. Eso pueden ser cambios que creo que se han dado. Y bueno, los cambios son siempre adelantos en la época, van cambiando los tiempos, las formas, y hay que saber interpretarlas. Muy bien. Gracias, Carlos Daniel. ¿Algo más que quieras agregar en el final? No, Fernando, agradecerte la oportunidad de estar en el programa, en Enfoques, que lo sabemos, un programa de los más importantes, sin duda, en este medio, que es de los más importantes del departamento, que abarca no solamente todos los barrios y la ciudad de Libertad, esta ciudad que tanto crece y tan importante del departamento, sino lo que es Playa Pascual, lo que es Quillú, lo que es Punta Valdés, Rafael Peraza, Rincón del Pino, la zona circundante rural de ahí, Punta de Valdés. Aprovechar y mandarle a todos los vecinos de esta zona del departamento el saludo afectuoso. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Nos acompañó el senador Carlos Daniel Cami, candidato a diputado por la lista 40 del Partido Nacional aquí en Enfoques. Una mirada objetiva de la actualidad, donde seguimos compartiendo con todos ustedes miradas, enfoques, opiniones de cara a la decisión electoral del 27 de octubre en esta elección nacional. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima.